aquellos y aquellas que pudieron participar del primero, como vamos a hacer una pasadita muy rápida como para no repetir todo porque fue como 1 hora y media, pero sí hacer una pasadita. De esto del cambio de paradigma en la iglesia, que básicamente estamos siguiendo un poco el material de este librito de Christian Schwarz, Cambio de paradigma en la iglesia, este muy así anaranjadito y amarillo, que lo que aborda es un poco de base teológica de toda esta idea de un cambio de paradigma, que aparece en otros libros de Schwarz antes y que aquí, por lo menos en el ámbito de la ILU, en los años, yo estaba mirando algunas cosas y digo, no puede ser, no, sí, ya hace 2 décadas casi, sino 2 décadas atrás, fue un tema de trabajo, debate y producción interesantísima. Lo que propone, y vamos ahora a también junto con Schwarz traer algunos elementos más, es lo que, aunque él lo llama un cambio de paradigma, posiblemente en lo teológico para las tradiciones luteranas uno no encontraría que es tan cambio de paradigma, sino tal vez de traer a la luz esto de paradigma. Y cuando decimos la palabra paradigma estamos pensando en utilizarlo un poco al estilo de Thomas Kuhn, modelos. Entonces, modelos. Claro, Christian Schwarz hace, entre comillas, fama con tal vez un librito que eran las 8 características cualitativas de la iglesia y que con esto, para muchas iglesias, fue decir, bueno, es una herramienta de crecimiento. Y bueno, claro, él desarrolló toda una parte de instituto y todo de igle-crecimiento. A la gran mayoría le fracasó, no necesariamente por el plan en sí, sino por lo que vamos a abordar hoy, que es que todo el planteo está dentro de un modelo que no es necesariamente el que tenemos. Como que estamos hablando de un cambio de modelo, pero eso está dentro de una caja más grande, que si uno no cambia su forma de pensar, lo que hace es tratar de aplicar una receta, pero con, entre comillas, la tecnología anterior. Es decir, algo que de pronto necesita una mirada integral, sistémica, después vamos a ver un poquito términos, algo que inclusive nos va a traer visiones de la cibernética, y nosotros queremos resolverlo con una lámpara querosén. Bueno, como dice el bueno de Marshall McLuhan, por más que apaguemos las luces y encendemos nuestras lámparas de querosén, no volvemos al siglo XIX. Es decir, esto es. Y estas discusiones y vueltas que hay con posiciones que muchas veces se endurecen y tratan de mantenerse porque eso es lo correcto y lo justo. La iglesia es especialista en esto, ¿no? En quedar atrapada en cosas que dentro de la tradición luterana llamaríamos probablemente adiáforas, o sea, indiferentes. Hay un autor norteamericano que, ya me va a venir el nombre, que en un momento dice que la iglesia se ha convertido, un luterano, que estuvo en la federación muchos años, y ya me va a venir el apellido, Jerry, ahora me va a venir el apellido, que dice que lo que hemos hecho es construir una iglesia con un paquete de adiáforas, de cosas indiferentes, y las hemos hechas sagradas. Y lo esencial se nos ha perdido. Bueno, lo dice en un informe, sí, eso debe ser de los años 80 más o menos. Bueno, pasó un rato y no hemos salido mucho de ahí. Entonces, bueno, ¿pueden las iglesias tradicionales crecer? Bueno, Christian Schwarz va a decir que con ciertas condiciones sí. ¿Pueden las iglesias, digamos, progres con todo lo que hace la tecnología y todo crecer? Y también. Y acá es donde aparece este tema de los principios,
que vamos a tener en cuenta, donde no aparecen, y ahora nos vamos a ir metiendo un poco en lo sistémico, por eso la propuesta, ¿cuál era? Aquel librito de allá, aquel necesito, necesito un cachito para mostrar y ya lo devuelvo, ahora se puede, lo quiero sacar el marcador que Rosa estaba leyendo. Este autor, Enrique Herscher, tiene, bueno, varios libros interesantes, pero Pensamiento Sistémico es así un librito clave en esto, y está en el espacio donde están los materiales de lectura. Lo que tiene es que es muy ameno de leer, porque hace todo el recorrido teórico dentro de un viaje imaginario un poco. Bueno, él también ha sido quien le ha gustado mucho hacer un poco toda la cuestión de la Patagonia y de la parte de los Andes ahí abajo. Es decir, bueno, en viajes donde en lo que va ocurriendo y lo que va viendo se hace la lectura de los sistemas. Es decir, en lo que sirve esto es que es una llave para leer en todo y mirarlo de otra manera. No tanto en las oposiciones como que esto excluye aquello, sino que es esto el y aquello, el y no el y o. Es decir, y que hay un montón de cuestiones ahí entre medio. Vamos a hacer un recorrido así muy breve. Iba a agregar algunas cosas más, pero por cuestiones de tiempo dije mejor no. Pero si llegan a meterse después en el libro, en la página 50 van a encontrar un cuadro que esto se lo toma prestado a Maruyama. Maruyama lo van a ubicar más por el lado sistémico también, pero por la cibernética, de los 4 tipos de paisajes mentales de Maruyama, lo llama él, de cómo en esta construcción, más que análisis así teóricos, Maruyama dice, bueno, son paisajes mentales, cómo miramos las cosas. O sea, la misma cosa la podemos ver de un modo o la podemos ver de otro, depende de cómo la miramos. El sistema existe siempre y cuando alguien lo pueda ver. Si no lo podemos ver, no está. Y el problema es que esto también funciona al revés. No se puede ver lo que no se puede ver, dice Nikolai Luhmann. O sea, hay que tener para ahora irnos para el lado de Maruyama, hay que tener un paisaje mental que permita ver. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después de la curación del ciego y esa discusión con los que vienen después a cuestionarle cosas? Finalmente Jesús dice, bueno, dice, su pecado permanece porque dicen ver. Y está diciendo, no están viendo. Entonces, uno puede decir, llevarlo a la cuestión más moralista y todo, o no, y quedarse en el texto y decir, el pecado como ruptura permanece porque no ven, pero dicen ver. Eso está en la curación de Bartimeo, ¿no? En todo eso, en todos esos debates cuando lo echan de la sinagoga, al otro y todo eso. Bueno, pero vamos a meternos un poquito con Enrique Herscher y vamos a recorrer también algo que hicimos la vez pasada y proponer algunas otras lecturas por ahí que estaba mirando y no encontré. Bueno, de Herscher hay varios libros. Hay un libro y otro, que no es este, pero bueno, es el que encontré, el mío lo presté alguna vez y no sé a quién. Estos libritos que son medio gorditos, pero están editados así de una manera también muy legible, que hay un primero que se llama La Quinta Disciplina, y como este es un gringo yanquizado, debe ser, allá deben llamarlo Peter Senge, y como esto debe tener origen su familia en Alemania, debe ser Peter Senge, pero bueno, desde el lado más. Está traducido, se llama La Quinta Disciplina, que son... esto es totalmente organizaciones de cualquier tipo, no eclesiales, todo funciona para todo en los análisis, pero de organizaciones que aprenden, y están las que no aprenden. Bueno, pues uno podrá ver dónde están las propias, ¿no? Bueno, y este que es el de la práctica, estrategias y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje, es interesantísimo, especialmente si uno quiere pensar comunidades y vínculos. Bueno, teníamos un dibujito, a ver, en algún lugar lo tengo, sí, pero no hay más de esos, es todo, acá encontré, que si
Facundo, ¿podemos ver esta imagen? Es una imagen que arrancamos la vez pasada y la ponemos en la pantalla como para mirarla. No vamos a hacer un análisis esta vez, porque ya lo vimos, pero sí para tenerlo en cuenta. A ver si... Bueno, ahí tenemos que esperar un poquito que Facundo, y mientras Facundo lo busca, me tomaré un sorbito de café. ¿Está por ahí? Sí, está, pero no sé por qué no lo mostró. Ah, bueno, parece que ahí llega, ahí llega. Y lo que vamos a necesitar es que nos confirmen si lo están viendo. Sí, Ahí no, yo está. no les escucho, pero es buenísimo. Ahí Bueno, está, ahí está. estamos mirando, vamos a hacerlo como ya lo trabajamos, es decir, bueno, esta gente que están ahí arrastrando y empujando un carro con ruedas cuadradas y arriba del carro está llena de ruedas con forma de rueda, ¿no? Esto se va a repetir mucho en Schwartz, esto es decir, bueno, los recursos y lo que hace falta para que las cosas funcionen de manera más amable están, pero muchas veces están mal ubicadas. Entonces, lo que nos va a ayudar un poco la mirada del sistema es hacernos las preguntas sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, bueno, esto, tenerlo en cuenta en estos recorridos que hacemos, que esta imagen es una imagen que como que nos tiene que volver, porque lo que nos va a traer la mirada de sistemas, que no es una mirada multidisciplinaria, es una forma de mirar, y una forma de mirar que incluye todos los tiempos y todos los lugares, y que justamente mientras se va desarrollando, tiene esto otro que es el... Bueno, ahí hay cosas que van a aparecer, no hoy, pero que nos van a aparecer, que tiene que ver que los sistemas tienden a buscar un cierto equilibrio. Entonces, que puede ser un equilibrio de porquería, ¿no? Puede ser que todo anda mal siempre y está equilibrado. Entonces, claro, uno quiere intervenir y quiere que algo mejore. Bueno, y está bien. El problema es que ahora cuando nos metamos un poquito con esto, no es inmediato. Entonces, por un lado, es como, y en alguna vieja época ya en el tiempo, cuando había ICEDET todavía, y en el órgano de tubos de la capilla, al menos como lo conocimos los que tenemos algunos años más, era un órgano neumático, con la consola bastante lejos de la caja de tubos. O sea, ¿qué era eso? Porque lo interesante era que venían a tomar exámenes de algunos de los conservatorios que se daba órgano, porque el órgano neumático tradicional, que se comunica por los tubitos de plomo hasta donde están los tubos, cuando se aprieta la tecla en la consola, lo que hace es habilitar aire. Entonces el aire va por el tubo y abre una válvula. Bueno, eso no es inmediato. Entonces, la organista o el organista, el estudiante pobre que le toca dar examen ahí justamente por lo difícil que era de tocar, es que cuando se presiona la tecla, no suena de inmediato. Es poquito, pero hay un retardo. Y quien está dando ese examen presiona la tecla, tiene que imaginarse lo que está pasando y presiona la siguiente. Pero cuando presiona la siguiente está escuchando la anterior. O sea, va tocando la obra desplazada a lo que escucha. Sí. Bueno, justamente por eso los traían para los últimos años los exámenes. Porque hay que poder tocar la obra mientras la obra viene retrasada. Y si lo tiene que hacer con otros instrumentos, bueno, es impresionante. Bueno, después que por los años las necesidades hicieron renovarlo y hubo donaciones para eso, lo hicieron neumático. O sea, la tecla eléctricamente abre la válvula. Entonces, bueno, el retardo que puede existir es tan ínfimo que no lo percibimos. Pero el viejo equipo neumático tenía eso. La organista está tocando, pero lo que escucha es como casi una tecla atrás. Bueno, los sistemas son así también. Uno cuando interviene no observa, porque hay retardo en el sistema, no observa el cambio. Viene después.
Entonces muchas veces atribuimos o a que no pasó nada y lo que viene después no lo atribuimos a lo hecho. Y como el sistema también trata de estar en equilibrio, o sea, algo que anda mal quiere seguir estando mal. Entonces, cuando tratamos de modificarlo para que ande bien, bien como valores, no cosas últimas. Cuando queremos intervenir en lo que sea, vamos a mejorar algo en la congregación, lo más probable es que primero no nos vamos a dar cuenta y después que las cosas se vuelvan peores antes de mejorar. Es decir, porque también una comunidad, una congregación es un sistema que está en equilibrio. Tener 2 personas en el culto es un equilibrio. Y Schwartz va a decir en un momento, bueno, una congregación puede crecer un 10% por año para lograr no explotar. Entonces, bueno, ahí van a ver que a lo mejor pueden incorporar una persona. Si incorporan 5, va a haber una crisis y explota todo. Entonces, en el movimiento que vamos teniendo, y parece que tenemos gente, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y no solo que los sistemas tienen retardo, sino que también generan una, digamos, energía opuesta, una energía en contra. O sea, mientras el sistema se mueve en un sentido, intentando un cambio, hay un, entre comillas, antisistema que también está ocurriendo. Y ese antisistema que lo que va a hacer es llevarlo en el sentido contrario. Entonces tenemos estas fuerzas que van para un lado y también están haciendo fuerza para el otro. Cuando uno hace lectura... Ah, bueno, sí, podemos sacarla. Esto ténganlo en la mente nomás, la imagen de las ruedas cuadradas. De las ruedas cuadradas. Las que están usando son las cuadradas. Bueno, justamente el desafío va a ser, y ahora podemos ir a ver si Facundo nos muestra la otra imagen, que es la que nos va a acompañar, que es esta. Ahora aquí hay más elementos, ¿no? Las ruedas cuadradas están arriba, porque ahí es otra cosa de la mirada sistémica. Esas ruedas cuadradas para algo también van a servir. No estamos en una cosa de A o B y que no hay de manera contradictoria. Estamos en una cuestión donde por el uso es más apropiado tener una rueda redonda, un disco. Pero lo otro no se excluye totalmente porque puede llegar a ser que el II haga falta en el sistema. Y, no sé, y hay pedazos que están, a lo mejor descansarán siempre dentro de este carro, que después tiene una velita y lo que... Se están matando, sí, sí, sí. Ahora, la solución la tienen adentro y no la aplican. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo darnos cuenta? Entonces, a ver, ¿alguna cuestión ahora o ya nos metemos con Enrique Herscher? ¿Por acá bien? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿Por allá? Porque el sistema es así, está en todas partes. Bien, bien, todo bien. Sí. Bueno, entonces vamos para adentro con un poquito de pensamiento sistémico, muy poquito. Vamos a ahí como para tratar. La idea hoy es entusiasmarles a leer el libro que está puesto en el grupo de lectura y lo van a encontrar sumamente ameno a Herscher. No es como tratar de... Bueno, no, el otro también, que Hadarashi o Muruyama son un poquito más densitos. Pero Herscher lo van a encontrar que lo que ha logrado es traer toda esta cuestión a algo mucho más ameno. Vamos, Facu, por favor, con la... un recorridito de presentación. Ahí tenemos. Ah, todavía no está compartido. A ver, ahí venimos. Ahí estamos, ahí nos vemos de vuelta. Bueno, ¿lo están viendo? Sí, Acá sí y allá sí, también. acá también. Sí. Perfecto.
A eso va a ser la pregunta. Pensamiento sistémico, el librito de Herscher, bueno, libro, vamos a decir, porque es cierto, que nos va a llevar a abordar esto. Y esto tiene que ver con justamente esta mirada de sistema. Decíamos, bueno, no mirar las cosas en contradicción, pueden estar en contrariedad, que es otro nivel, que es lo que uno tiene. ¿Se acuerdan Greimas, el análisis estructural, esos 4 puntos, lo verdadero, lo falso, lo secreto, lo engañoso, y las relaciones? Bueno, está relacionado con esto porque esto es bastante viejo. Así también como otros elementos que tienen que ver en cómo pensamos la historia o cómo creemos la historia. Entonces, vamos a la primera, bueno, esta es la primera, a la lámina. Y acá vamos a tener algo que Herscher trae al comienzo, que dice, bueno, los sistemas sociales, porque bueno, estamos mirando, aunque después mucho de esto está aplicado a la empresa, especialmente si tomamos lo que es quinta disciplina, y todo está a la empresa, pero bueno, toda organización funciona así. Dice, los sistemas sociales tienen 5 características, después hay combinaciones y complejidades, pero nos metemos en la primera. Vamos con una. La primera, y que tal vez es base, es el cómo tiene la característica de la apertura. O sea, cómo funcionar de esta manera. Y entonces dice, bueno, las organizaciones sociales son sistemas abiertos. Y acá, entonces, no hay sistema, bueno, puede haber sistemas cerrados, ¿no? Y si uno va a los conceptos bíblicos, va a encontrar que lo demoníaco es un sistema cerrado y aislado. Quiero una definición de lo demoníaco, es una entidad aislada que trabaja incesantemente. Eso es Linux, si quieren, en computación. ¿Cómo? No, eso se dedican los que hacen computación con Linux. Las organizaciones sociales son sistemas abiertos, quiere decir que circulan, están en interacción con su entorno, con su contexto. Entonces ahí ya tenemos un dato. Para poder funcionar con esto, los sistemas tienen esta capacidad también de autoorganizarse y crear orden a partir del caos. Claro, la mirada que esto tiene es que lo que percibimos, y también si uno mira hasta el texto bíblico, ¿no? La intervención de Dios, no se puede decir en la historia, pues estaría en los albores de la historia, es que en lo caótico hay organización. Entonces, claro, esto lo que hace es repetirlo. Los sistemas tienen capacidad para autoorganizarse y crear orden a partir del caos. Y ahí hasta uno puede ir en cuanto al bien y el mal en San Agustín y estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces la estructura que sostiene un sistema social, el ADN, esto dice Herscher, es su cultura. Por eso muchas cosas que se simplemente importan, se traen desde otros lados, no funcionan. No funcionan porque las estructuras culturales son diferentes y uno no puede simplemente trasladar algo de un lado a otro como si fuera, digamos, tecnocráticamente. Gehadarashki dice en uno de sus trabajos, en el libro, también es sobre sistemas, no importa, que toma el ejemplo de cuando la Fundación Ford de Estados Unidos, en su parte social, ayudaba a la India con una cantidad de cosas, y entre lo que ayudaba, bueno, después, sin entrar en debates ideológicos sobre esto, simplemente mirar los procesos. Era el tema de la, ¿cómo se dice? Contracepción, sí, los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasaba? No funcionaba. Y el que estaba con eso, que habla con este autor y todo, porque bueno, como también trabajó para las Naciones Unidas, se encontraban ahí con otros programas, pero que Jadharakis es de la India. O sea, claro, ¿qué pasaba? O sea, hacían todo el curso de métodos y a la gente que hacía el curso les regalaban inclusive una radio a transistores.
en la época, ¿no? Y la gente agarraba la radio y seguía su vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Y esto era un alto grado de frustración para ese programa que no funcionaba. Y Hadarashi dice, bueno, y no, y entonces dice, bueno, pero que hasta estaban eh, muy enojados por una noticia de una mujer que había tenido 27 hijos. Y claro, Hadarashi dice, bueno, pero no todas tienen 27 hijos. Entonces, ¿cuánto? Y el promedio de época, esto es viejo, ¿no? No sabemos, hoy en día no sé qué será, pero el promedio era 4.6. O sea, no, estaba entre 4 y 5 el promedio. Y entonces, ¿y por qué paraba ahí? Bueno, Hadarashi dice, lo que pasa finalmente cuando uno empieza a estudiarlo de fondo es que en una cultura y una sociedad, porque cultura y sociedad acá vamos a ver que están muy relacionados, no se pueden así separar. Es decir, donde no hay ningún tipo de cobertura para la vejez, pensiones, jubilaciones, sistemas sociales, lo que garantiza, y especialmente para las mujeres, que estadísticamente en ese momento vivían mucho más que los varones, es para poder tener sostén en la vejez, tener 3 hijos varones. Entonces, entre hijos varones y mujeres, 4.6 es el promedio general. Había que tener 3 hijos varones para garantizar sostener a la mamá en la vejez. Dice, entonces, pero dice, ¿qué mujer iba a dejar de lado su sistema de seguridad de pensión de vejez por una radio a transistores? Bueno, no agarraban la radio y dice, o sea, brillante. Pero bueno, al no poder leer la cultura, los que miraban de afuera decían, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, entonces, vamos a otra, la apertura. Intencionalidad, un propósito. Tiene que ver con preguntas del estilo ¿por qué? Claro, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hace la gente lo que hace? Y ahí es lo mismo con lo anterior, ¿no? En esto de la protesta. ¿Por qué hace la gente lo que hace? ¿Cuáles son las bases que son? Y acá el problema es que muchas veces recortamos la respuesta que esperamos. Entonces tenemos que pensar lo racional, lo emocional, lo cultural, cuáles son las bases de eso para las decisiones que toma. Lo que vamos a encontrar acá son preguntas. No lo vamos a contestar. No lo vamos a contestar. Y ese, ¿cómo engancha con el otro? ¿Cómo va siendo una red de elementos de comunicación? Tener propósito, sí, claro, porque también uno corre el riesgo, como trata otro de los autores, dice, bueno, no tener un propósito, no tener también algo, sí. Y tomando un poco esa imagen de Alicia en el País de las Maravillas con el gato, ¿no? Que ella dice, bueno, ¿cuál es el camino? Y el gato le dice, bueno, depende de donde uno quiere ir. Y ella dice, bueno, en realidad no tengo un lugar por el que quiero. Entonces el gato dice, pues entonces cualquiera. Y dice Alicia, pero yo quisiera llegar a algún lugar. Dice, si caminas lo suficiente, seguramente llegarás. Y ahí se queda. Y entonces, y esto lo vamos a encontrar en Gedarajadragasia, no lo puedo pronunciar, hay que hacer también un ejercicio cultural ahí. Dice, bueno, claro, el problema de la falta de propósito, cuando uno se embarca en estas cosas, es que uno va a llegar a algún lado en los sistemas. ¿Sí? Ahora, la falta de tener claridad hace que el lugar que uno llegue va a ser un desastre. Va a ser un desastre, él afirma eso. Si no hay a dónde, finalmente sí se llega a un desastre. Entonces, vamos con otra. La multidimensionalidad. Esto ya es algo que cuando estábamos hablando de X o no X al comienzo, es la falacia. Hay que tomar distancia de creer que si X es bueno, más X es mejor. No. Y lo vemos en todas las cosas. Es decir, uno dice, bueno, esto funciona, entonces meto más de lo mismo, aunque sea bueno, probablemente el sistema no se sostenga.
Vimos la vez pasada una imagen de los elefantes donde al aumentar la cantidad de elefantes, porque bueno, eran buenos y útiles los elefantes para esa comunidad, al aumentar los elefantes no alcanzaba la comida y terminan muriéndose todos, ¿no? Bueno, entonces esto de que si X es bueno más X es mejor es una falacia. Hay que despegarse de esto y decir, bueno, lo que es bueno es en ese marco de contexto con la pregunta número 1. Vamos a la siguiente. Propiedades emergentes. Después, esto son ideas para tener en cuenta, no hay que memorizar estas cosas. Bueno, los procesos continuos generan resultados. Y esto es importante a la hora de analizar que esto está atado a procesos continuos. La vida, el amor, la felicidad, el éxito no son únicos. Son producto constante del movimiento del sistema. En el momento que dejamos o el sistema deja de funcionar, todo esto desaparece. Nosotros nos pasa que muchas veces creemos que todo esto, o sea, la vida es algo, sí, mientras hay oxígeno, y eso quiere decir que mientras haya plantitas, haya solcito, y que las plantitas generen oxígeno, etcétera, etcétera, podremos ir viviendo. Cuando todo eso se apaga, ¿cuánto rato nos queda? Por eso cuidar del contexto, cuidar la creación, cuidar de la biosfera en la que estamos, es importante, porque estos otros resultados que estamos viendo no existen porque sí. Y lo mismo con la felicidad, existe en una serie de procesos. Algo se rompe y se termina. El éxito, bueno, todo esto. Inclusive la cuestión empresarial entra acá, donde se cree que a veces esto es de una vez para siempre. Esto tiene que reproducirse constantemente y existe en cuanto a que circula. Cuando deja de funcionar, cuando deja de circular, los fenómenos también dejan de existir. La vida también. Estos fenómenos, la vida, el amor, la felicidad, dejan de existir. No existen per se, existen dentro de. Si uno mira un poco teología del Espíritu Santo y todo, decía el doctor Hansen en una presentación hace años, dice, bueno, estas antiguas ideas en la teología, que es una lectura de la fe, donde no somos nosotros las que respiramos, sino Dios quien respira, y el aire que entra y sale de nuestros pulmones es el espíritu de vida, que está mientras está el espíritu, hay vida. Y después, bueno, vuelve a Dios. Pero esta idea integral que, bueno, hemos perdido bastante. Podemos ir con otra lámina y después hacemos una pausita, a ver si hay algún comentario. Bueno, esta. Contraintuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que las acciones destinadas a producir determinados efectos en verdad pueden generar los opuestos. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Para poder salir de la trampa, especialmente en la complejidad, lo que es lo intuitivo, que es una repetición del pasado, porque la intuición es una construcción a partir de experiencias anteriores, que pueden no ser propias, pueden venir de generación en generación y se repite las experiencias de otros lugares, de otras culturas, de otros contextos que las tenemos incorporadas, pero son experiencias de nuestras abuelas, abuelos y de otros tiempos sin electricidad, por ejemplo. Bueno, tal vez terminemos ahí otra vez, ¿no? Así que mejor tener algunas ideas de esas. Pero hoy avanzar de manera intuitiva, la probabilidad es que tengamos los resultados opuestos, porque estamos tratando de resolver los problemas del mañana con los elementos del ayer. No quiere decir que haya que cortar con eso. Marshall McLuhan en un momento va a decir, entramos al futuro de espaldas mirando el pasado. Y ahí es donde tenemos que girar, porque tenemos que, con lo que traemos del pasado, entrar de frente al futuro. Es decir, bueno, el futuro es un gran desconocido,
Pero bueno, ahí es donde hay que entrar. Hay una imagen muy interesante de McLuhan ahí donde es como en el viaje en un túnel donde se ve la luz. Y muchas veces decimos, no, vemos la luz al final del túnel y en realidad es el camión Scania con las faros que viene de frente y nos va a llevar puestos. Y nos pisa, claro. Entonces, no hay que equivocarse en esto. Por eso, carácter contraintuitivo. Vemos la luz, no presupongamos que es la luz del final del túnel necesariamente. Vamos con otro. Y nos metemos ahora en 5 dimensiones que las vamos a poner junto con esto, que esto lo trae Herscher mucho de su experiencia de trabajo, donde él lo menciona así, dice, que son riqueza, conocimiento, belleza, valores, poder. Dice, estas 5 dimensiones están presentes también y tenemos que ver cómo las abordamos. Podemos ir a la primera, si lo hacemos rápido y después nos metemos ya con Schwartz. Una laminita. Ahí está, riqueza. Generación y distribución de la riqueza, o producción de bienes, servicios, como quieran, ¿no? Y la distribución equitativa. Claro, o sea, todo el mundo necesita comer. Y si todo el mundo come, las cosas suelen estar mejor. Si solo comen algunos, bueno, las cosas se va complicando, ¿no? Esto lo encontramos en los textos bíblicos también, ¿no? Es decir, bueno, el generar riqueza, y con estas miradas sistémicas, tanto lo que venimos citando, ¿no? Es, bueno, tenemos que poder pensar en en inglés dicen win-win, ganar-ganar. No es que uno gana y otro pierde, sean unos o sean otros, sino cómo hacer que en el sistema todos ganen y genere beneficios, salir de los círculos viciosos para pasar a círculos virtuosos. Vamos con otra, así no perdemos tiempo. Conocimiento, educación, pueden decirlo de esta manera, sino formación, educación, conocimiento. La generación y diseminación de la información, dice Herscher, conocimiento y comprensión. No es nada nuevo, cuántas veces y cuántas miradas, dice, bueno, ¿cuánto se invierte en educación? La gran pregunta. Bueno, donde más se invierte en educación, en general mejor funcionan. Es lento, porque tomemos simplemente la escuela común, ¿no? Una niña, un niño que entra en la escuela común, ¿cuánto está? 15 años ahí adentro, más o menos, ¿no? Hasta el secundario, más o menos. Claro. Bueno, entonces es una inversión a largo plazo. No es como tapar un bache en la calle, que se ve. O sea, cerca de las elecciones, ¿qué se hace? Tapan los baches. Pues entonces el vecino que estuvo enojado años por el bache, como vienen las elecciones, el bache está tapado, bueno, después también uno escucha a los vecinos. Les digo, ¡ay, miren qué bien, taparon el bache! Esto es real, ¿eh? Se lo comentaba un vecino mío hace unos años. Sí, claro, dice elecciones. O sea, la gente tampoco es corta en lectura. También es rápida. Pero la verdad es que el bache está tapado. Y formar una niña, un niño con la escuela lleva así, ¿no? Más, mínimo 15. Claro, ¿quién invierte en eso? Bueno, Lutero por ahí dice que los padres que no envían sus hijos a la escuela, en sermón, dice, los padres que no envían sus hijos a la escuela, claro, no había escuela obligatoria en la época del siglo XVI y no había casi escuela, dice, más o menos así, dice, no es exacta la tradición, irán al infierno en esta vida y en la venidera. En esta porque no va a haber gente formada, sabia para dirigir la nación, y en la venidera porque Dios quiere que haya ese bienestar. Bueno, el conocimiento, entonces, acá la palabra conocimiento no sé si es la más feliz, pero esta idea de, es decir, una circulación de lo que es conocimiento, comprensión, cultura, información. Vamos con otra. Y ahí vamos a parar un poquito a ver si hay comentarios. Aquí habla de que tiene que haber visión, análisis y acción. Hija, ya estamos muy adentro, ¿no? Sí, ya adentro del... Valores. Claro, ahí hay una discusión de qué son los valores, porque uno puede decir, bueno, son eternos,
Bueno, lo que pasa es que los valores eternos son muy abstractos. O los valores que tiene una cultura, una organización. Por ejemplo, cuando uno hace análisis para hacer algún tipo de trabajo estratégico, aparece el tema de, bueno, ¿cuál es la misión institucional? ¿Cuáles son sus valores? Y es un ejercicio, ¿no? Porque uno tiene en general los valores más abstractos, el bien, el amor. Sí. Ahora, cuando uno los tiene que bajar más... Me enseñaron eso, Claro, y eso es lo que... claro, y son válidos. El problema es cuando los tenemos que bajar a algo más concreto. Ahí es donde se nos complica. Entonces dice, la formulación e institucionalización de los valores con el propósito de regular y mantener relaciones interpersonales de, bueno, no tiene de acá, cooperación, coalición, competencia y conflicto. O sea, cómo se genera todo esto y cómo después se gestiona. Hay conflicto y lo consideran un valor. Y el conflicto es algo que tiene que ser gestionado a través de valores. O sea, No, pero es difícil. fácil nada. Fácil nada. Vamos con otra. El poder. Bueno, ahí el poder es uno de los temas, gracias, poder, autoridad y servicio. El mundo quiere eso. Todo esto. ¿Qué tipo de modelos? Porque también vamos a ver, no nos vamos a meter ahora en esta vez, pero va a aparecer más adelante, los famosos organigramas jerárquicos, ¿no? Que bueno, son útiles para hacer, pero en la mirada sistémica los organigramas suelen ser muy diferentes. No suelen ser exactamente circulares porque se construyen, depende de las necesidades, pero suele ser este movimiento donde los procesos van girando y se vuelve a dar, se vuelve a hacer, se evalúa y se vuelve a dar, y no es una cuestión de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino en algo que se mueve. Piensen más bien en estructuras orgánicas, piensen en las estructuras entre las células, y piensen en los astros, en el sistema solar, bueno, todas estas cosas. Entonces, la reproducción de asuntos de poder en cuestiones de centralización y descentralización. Porque el problema es que vamos desde la centralización, por un lado, a un caos desastroso que llamamos descentralización, cuando en realidad no repetimos justamente modelos saludables. Legitimidad, autoridad, responsabilidad, porque más autoridad, mayor responsabilidad, y todo lo que hace a la gobernabilidad, claro, todo junto, porque bueno, finalmente el poder, bueno, está por ahí el dicho, y el poder corrompe. No, el poder no corrompe. El problema está cuando aquellos que están en el poder se creen impunes, y entonces se ve como realmente son, nada más. O sea, porque el poder bien organizado a través del sistema, ahí está descentralización, legitimidad, todo esto, es lo que hace que algo funcione. Vamos con otra, que es nuestra ficha. Bien. Yo creo que acá vamos a hacer una pausa, si Facundo, porque acá están los 3 capítulos que teníamos para hoy, que es como para entusiasmarles a leer, que es la pregunta qué son los sistemas, las partes y el todo, y el capítulo 9 también, el enfoque sistémico, el individuo y la comunidad, ¿no? Partes y todo, todo y partes. De eso vamos a navegar un poco hoy, pero si podemos dejar un momento de lado en la presentación y ver si hay comentarios, preguntas o algo. Chachán, ¿puede ser? Pero si podemos ver, si no, si podemos ver la gente que está también. Ahí estamos. Así por lo menos yo también puedo verles, porque si yo estaba, acá está la pantalla completa y aquí estamos. Bueno, especialmente aquellos y aquellas que están en el Zoom, que siempre es como que uno es parte, pero está como más recortada en el lugar. Si hay alguna cuestión que levantaron de todo esto que quieren mencionar o
Espero que no preguntar porque no sé si voy a poder responder, pero vamos a hacer el intento. Bueno, bueno, Gracias por la confianza. bueno, hola, hola, gente querida, gente queridísima. A mí me llamó mucho la atención el tema, perdón, creo que alguien estaba hablando. Ahí volvió el sonido. Hola, hola, sí, Le hola, hola, escuchamos. querido, gente querida. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención el tema este de la carreta con las ruedas cuadradas, ¿no? O sea, pensar que, claro, se utilizan mal las cosas o el sistema hace que uno, que sabía, o sin saber, o sin percatarse, o sin querer saber que hay todos los elementos, utilizo justamente lo que no corresponde, creyendo que así va a funcionar. Las cosas pueden funcionar porque los elementos están ahí. Sin embargo, no los vemos o no los queremos ver, ¿no es cierto? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Bueno, todo esto del cambio de paradigma, los valores, y bueno, todos son elementos que tienen que ser como incluidos cuando uno quiere cambiar de modelo o no. Eh, cómo hacer la reflexión, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en iglesia y digo, ¿cómo hacer que las cosas cambien? ¿Poniendo más X o sacando las X, ¿no? O sea, también era otro tema, ¿no? Haciendo más de lo mismo y lo último, cómo uno a veces, o el tema del poder se ha satanizado tanto, cuando uno, si no tiene poder, simplemente no se pueden hacer las cosas. El tema es cuáles son los valores de las personas que están en el poder y cómo esos valores pueden o construir o destruir los sistemas, y no necesariamente para cambiar de modelo a un mejor modelo, sino simplemente para destruir. Entonces, ahí el tema se complejiza mucho, ¿no? Cuando no hay valores, digamos, valores los que uno piensa, ¿no es cierto? Que para tender a la equidad, al crecimiento de todos, qué sé yo. Entonces, bueno, hay montones de elementos, Alan, que has puesto sobre el tapete que nos hacen pensar en- o repensar, digamos, en cómo uno puede ir organizando ese caos, ¿no es cierto? Ir ordenando el caos para que justamente deje de serlo. Pero cuánto a veces los valores de los actores no permiten, no lo permiten, no lo quieren hacer y ahí el tema se complejiza mucho, ¿no? Bueno, un poco era eso. Mucho más para pensar y para decir, por supuesto, pero un poco por ahí me quedo. Bueno, ahí salieron una cantidad de elementos que los vamos a tener que traer de vuelta. Justamente esto ya es parte de hacerlo de manera sistémica. Empiezan a agregarse elementos a lo que están puestos sobre la mesa. Buenísimo, gracias. Hay un cartelito, yo a esta distancia. ¿Cómo? Ah, Hernán levantó la mano, me dicen. Yo Sí, levanté la tampoco. mano. ¿Cómo están? Adelante. Eh, bueno, tengo una pregunta ahí media que no sé si se me escapó, pero vos tiraste al principio de la presentación, Alan, que para no explotar la comunidad de fe de la iglesia, debería crecer un 10% por año como para no explotar, ¿no? En su propia dinámica. Y me preguntaba qué hay del decrecimiento de la iglesia, ¿no? En el medio de todo eso. Porque también pensaba que, bueno, si somos una comunidad de dos, para que seamos una comunidad de 12 tienen que pasar 10 años. Eh, pero bueno, los intereses de una persona a los 15 años no es lo mismo que a los 25. Y no es lo mismo el señor o la señora que tenían 65 a los 75. Entonces hay una cantidad de capas de tensiones en el medio ¿no? que se relacionan con esta cuestión de,
de la apropiación del lugar, de los propósitos. Y una frase que a mí constantemente me suena y me parece que es muy desafiante, me suena mucho en las comunidades, pero me suena mucho la comunidad de la que soy pastor, que, que pareciera que todo lo que hace referencia a la historia es lo que hace referencia a lo inmóvil, un poco trayendo a McLuhan, ¿no? Es lo que no se debe mover, lo que no se debe tocar, lo que no podemos transformar o mirar de otra manera. No la historia como algo dinámico que se escribe todos los días, que se va construyendo desde un presente que nos presenta hacia el futuro, nos trae todas estas experiencias, sabemos quiénes somos, de dónde venimos, pero miramos hacia el futuro. Me parece que eso está ahí en el medio. Pero sobre todo esto, la línea de crecimiento donde también quienes están también crecen. Y así como crecen, decrece la capacidad de acción. Porque nos vamos volviendo más viejos, nos vamos volviendo más complicados, nos duele la rodilla y decimos que está por llover, digamos, no empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es todo este sistema entra en algún lugar? Y respecto de la última frase que tiraste ahí de que el poder corrompe, no sé si te lo escuché a vos, pero me parece que no me fuiste vos, se lo escuché a otra persona, que en realidad el poder no corrompe, el poder revela cómo verdaderamente era esa persona, lo saca a la luz, ¿no? Lo pone de arriba. Esas preguntas así generales para poner en el mapa y acordarme de esa frasecita. Me parece que se colgó la transmisión. Vos estás, Raquel, ¿no? Sí, se No, yo colgaron allá. también estoy acá, yo también estoy acá. Pero también estás. Mara Sí, también sí, debe estar. Sí. Sí, ya Estoy, somos. estoy. Salvo que se nos haya dividido la. Ahí está. Se cayeron definitivamente. Vamos a esperarlos un poquitito. bueno, puede seguir, Pastor Dalves. Usted puede No, si yo no continuar. tengo ningún apunte, lo único que tengo es el libro acá, mira. No tengo ningún apunte hecho. ¿Qué querés que siga? Usted siempre tiene que decir, así que no hay problema. Siempre hay que tener No, algo. no. Si quieren, les vuelvo a decir la predicación de hoy al mediodía, mientras tanto, para de hoy a la Ah, mañana, ganar tiempo. yo también prediqué ahora. Ah, qué lindo, qué lindo. Y Así te volví a acabas la de llegar iglesia, vos. volví a la iglesia después de 7 meses ya. Pero Ah, ya. qué maravilloso, qué bueno. Ah, Ahí sí, sí, estamos, sí. ahí estamos. ¿Volvieron? Ya Ahí están de vuelta Aquí acá. estamos de vuelta. Facundo Me fue querían abajo a hacer seguir el resetear. taller a mí y no tenía ningún apunte. Ese es el pastor Dalves de Granburg, que es el que habló recién. Lo que pasa es que se había ido el Zoom, ya estamos de regreso. A ver, está muy fuerte, muy No, está caliente, perfecto, muy... se escucha muy bien. Lo que hay es Se medio, escucha bien, se escucha bien, lo que maravilloso. hay es como ruido ambiente, pero se escucha bien. Bueno, bueno. Claro, ¿será que estamos haciendo ruidos? Sí, que tienen café, veo. Sí, es que como se cortó el Zoom, aprovechamos a hacer un recreíto acá Está también, muy bien, está muy no, para no malgastar el tiempo. Bien, vamos a meternos un poquito más con Henry, pero solo un poco como para tomar algunas ideas para después volver a Christian Schwartz. Y lo de las rueditas cuadradas y las redondas es algo como para tenerlo en la cabeza. Es decir, estas cosas de tenerlo en la cabeza, porque nos toca enfrentar un futuro de siempre, ¿no? Pero con la aceleración de una gran incertidumbre. Entonces, la gran incertidumbre impacta en todo. Y el tema es que si podemos ir mirando lo que va ocurriendo, se pueden hacer ciertas lecturas, pero justamente son contrafácticas, no son lo que uno esperaría. No pude encontrar un subtitulado de un videíto muy breve, bellísimo, y traté de meterle no, con los subtítulos, la gente más joven me va a tener que ayudar con eso. Tal vez para la próxima. Un cuentito de Edgar Allan Poe,
muy cortito, narrado por Marshall McLuhan. Pero bueno, será para la próxima. Ahora vamos para llegar a Schwartz y y no meternos ahora con la parte de lo más detallado, porque temas teológicos van a ir apareciendo, temas prácticos también que se puede hacer en la comunidad, pero sí tengan en cuenta que la comunidad, sea como sea, es un sistema que está medianamente estable, con sus problemitas de siempre, pero los problemas que vemos son parte de la estabilidad del sistema. Los conflictos instalados son parte de la estabilidad. Cuando uno soluciona un conflicto, explota otra cosa. Y como hay retardo, no lo vamos a asociar. Bueno, entonces hay que estar justamente haciendo como la organista en el viejo órgano de tubos del ICEDET, tenemos que estar presionando las teclas del futuro en el presente. O sea, ¿qué hacemos en esto? Acercamos el futuro. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. No decimos, nosotros vamos para tu reino. No, no, decimos, venga a nosotros tu reino. O sea, ¿cómo decirlo? Hasta que, y bien, aprendido. Y ahí hay miradas que nos muestran que muy posiblemente en temas anteriores en el tiempo, allá en los albores, que para nosotros está muy lejos, estos temas están presentes. Ahora, vamos con esto muy rapidito, como para entusiasmarles a leer de qué hay en estos capítulos. Sí, puede ser ahí había un cartel, pero no sé qué era. Un aviso, era un aviso. Bueno, los tres capítulos base que teníamos era, y algo hemos dicho ya, ¿no? ¿Qué es esto de los sistemas? Bueno, que hay que ver que esto tiene que ver con la complejidad, por un lado, no son cuestiones simples, tiene que ver con pensamiento lateral, o sea, las cuestiones así secuenciales tradicionales del mundo analógico, donde una cosa está después de lo otro, lo continuo, no resuelven estos problemas, es más, los complican, y tenemos que ver más bien esto que es como una cantidad de puntos que aparentemente están sueltos, pero que no forman el sistema, que es esto de lo discreto, que es salir de lo analógico, meternos en otro tipo de lectura y buscar que la salida no está necesariamente donde pensamos que está. La salida que automáticamente lo intuitivo nos llevaría es hacer más de lo mismo, mejor, más de lo mismo. Bueno, vamos a estar con ese sistema que está estable, aunque sea una porquería, pero más de eso. Ahora, salir implica una crisis, porque lo que es el equilibrio se va a desacomodar. O sea, el hecho de crecer la iglesia es un desacomodamiento y genera un montón de crisis y enojos. Y finalmente, en realidad es más fácil seguir con lo que está, con mal pero acostumbrados. Hay algún dicho por ahí o alguna respuesta como está, mal pero acostumbrado, y no querer meterse en estas cuestiones. Pero si uno piensa, porque bueno, justamente hay valores, hay expectativas, en el ámbito cristiano está esto de que de alguna manera hay un lenguaje que nos es hablado desde afuera, justamente. Ricoeur pero está refiriendo justamente que Dios habla desde afuera y lo que nos trae es exactamente esto, es decir, hay un elemento externo que para nuestro ámbito probablemente lo llamaríamos, aunque es un lenguaje viejo también, ¿no? El reino, reinado de Dios, que esperamos que ese reino esté presente, que la venida de Jesucristo tiene que ver con todo esto. Y entonces, bueno, hay un elemento donde no nos quedamos estancados en los sistemas donde estamos, porque hay un lenguaje que nos es hablado desde afuera que es disruptivo. O sea, la gracia de Dios es un tema disruptivo en un mundo del mérito. Bueno, todas estas cosas se nos van a ir atravesando en estos recorridos. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que eh, la causa, las consecuencias y todo, bueno, si intervenimos, que lo hacemos permanentemente, sin una mirada de sistema,
Bueno, y no podés intervenir. Calmar, tratar de... Nos pasa, nos pasa. Pero entonces ahí es donde está justamente esta clave de no quedarnos en la unidad, sino tratar de mirar el sistema. Gustavo Drió, en alguna presentación de hace unos años atrás, dice, bueno, estas cosas hay que mirarlas con el macroscopio, decía. El macroscopio es la inversa de un microscopio. Es decir, permite mirar el cuadro grande y no quedarnos en la pincelada. Es decir, no buscamos el detalle de la puntita de la pata de la cucaracha, sino que miramos la cucaracha. Así que esta cuestión más integral de mirar. Entonces, que no es multidisciplinario, no es pedazos desde varios lados, sino encontrar esta cuestión de la integralidad y buscar cómo funciona, cómo va produciendo ciclos que se repiten, vueltas, y la tensión de los anticiclos. En los textos bíblicos, obviamente uno dice, bueno, uno va encontrando que hay esta búsqueda del reino de Dios, por ejemplo. Es algo que aparece en los sinópticos, especialmente el Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, mucho, esta cuestión del reino de Dios, que es algo que viene arrastrado a través del texto bíblico, no es que aparece ahí. Ahora, claro, antes del comienzo del tiempo, antes del comienzo del tiempo. Ahí está la pregunta, ¿cuándo arrancó? Yo digo, antes del comienzo del tiempo. Y entonces pasamos, nuestras vidas están dentro de esto y todos somos un segmentito dentro de esto. Y ahí es donde la historia no comienza, esto con nosotros, somos parte, y la historia posiblemente continúe después. Así es que algún caballero... You never know, you never know. Sí, sí, algún señor puede volar el planeta en pedazos y bueno, esas cosas pueden pasar. Nunca se sabe, nunca se sabe. Y entonces, vamos rápidamente al segundo, las partes y el todo. Y aquí, bueno, aparece este tema del contexto. Somos el producto también de una construcción social y hay un librito muy interesante que es viejo ya y acá también se usaba en la UBA, en sociales, en la Universidad de Buenos Aires, en sociales, que es el librito de Berger y Luckman, La construcción social de la realidad, un librito interesantísimo de la construcción social de la realidad, Berger y Luckman, Peter Berger y Thomas Luckman. Eh, Después podemos pasarlo y lo podemos poner también en el grupito de lectura, donde, eh, claro, somos desde esa mirada una construcción, porque nacemos en una cultura, nacemos en un entorno, ¿no? Es decir, no podemos despegarnos de eso. Podemos tener una mirada crítica, sí. O sea, poder salir de ciertos círculos tiene que ver con la lectura crítica. La construcción social de la realidad. Social de la realidad. Y después andaba Berger y Lockman. ¿Qué pasa entonces? Las partes y el todo tienen una relación de ida y vuelta. Somos producto de ese todo, pero también intervenimos y modificamos. O no, o simplemente nos lleva al agua, ¿no? Un poco el título del libro es Caminar el cambio, porque cambiar se cambia todo el tiempo, por más que creemos que no, o como mencionaron ustedes ya también, esto de lo que está como fosilizado, ¿no? No es la palabra que se usó, pero esa idea, lo fosilizado, me quedó esa imagen a mí cuando estaban hablando, y eso ¿puede cambiar? Sí, porque también intervenimos. No somos simplemente un producto que repite y repite y repite. La capacidad de intervención es inversamente proporcional a la previsibilidad. Claro,
Ah, pone cara Jan acá. Claro, porque, bueno, imagínense, y es un ejemplo de que es Haradaki, la danza de la lluvia. Si la danza de la lluvia funciona, entonces el pronóstico meteorológico no tiene ningún sentido. Porque dice, si la danza de la lluvia no funciona, sí. Entonces, de que Haradagi termina diciendo, bueno, si eso no es, finalmente lo sabemos, porque dice, tal vez es porque estamos haciendo mal la danza de la lluvia, no funciona. O sea, también hay que dejar esa puerta abierta, ¿no? ¿No será que? Bueno, eso es un poco de esto. Entonces, ahora, teniendo idea que las partes y el todo son una relación en movimiento constante, ¿cómo encontrar salidas que el pasado no alcanza para resolver? O sea, lo que hicieron nuestros abuelos y abuelas en su contexto seguramente fue lo mejor que pudieron, pero tratar de aplicarlo hoy posiblemente no funcione. Por, claro, claro, Y ellos, ni ellos hoy lo pueden hacer. la loca maniática. No, pero no, yo trabajaba en la tierra, era otra cosa. Pero ella no, ella era una compañera. Pero yo creo que desapareció todo Eso eso. desapareció. Porque también hacía un contexto y una época. Y muchas veces uno escucha planes, especialmente en la iglesia, ¿no? Y no, porque hay que hacer esto para solucionar tal cosa. Y uno dice, bueno, la verdad que el plan es muy bueno para los años 50. El problema es que pasaron unos años. Y pasaron unos cuantos, porque me mandó un cartelito con la invitación la pastora Báez por los 75 años de la congregación en azul que celebraron este fin de semana. Así que 75. 75. Entonces un saludo para ellas y para ellos también. Y yo dije, no, no, estas son congregaciones, digo, las tenía como más nuevas. Claro, de golpe digo, yo estoy a punto de cumplir 64, si es que uno llega. Claro, cuando yo miraba esto con 20 años, lo veía de otra manera. Digo, no, no puede ser tan vieja la cosa. Sí, claro que lo es. Cuando empecé a hacer las cuentas, dije, no, el problema es que los años pasaron para mí y no lo registré. Entonces, esto de y todo y cómo se relaciona. Y dejamos esto y los entusiasmamos a leer todo el libro. El enfoque sistémico del individuo y la comunidad lo vamos a dejar, pero lo vamos a incluir después por el lado que tiene que ver más con el tema de la iglesia también. Lo que trabaja, por supuesto, Herscher, que no es una persona que trabaja con los temas eclesiásticos, sino con sistemas, eh, va a abordar justamente eh, calidad alta y baja de comunidad y cómo esto también influye en los individuos. La baja calidad comunitaria, cómo impacta negativamente en todos los ámbitos del individuo. Ahora, el individuo no puede cambiar, el individuo solito, la individuo solito no puede cambiar la comunidad, pero hay movimiento que uno puede mirar en azar, sabiendo que eso genera crisis. Y ya nos vamos de Herscher entonces, y aquí es donde hay otra laminita que nos preparaba para retomar alguna de las placas que compartimos en el introductorio, así rápido como para poder ubicarnos en dónde nos vamos a meter hoy. Espera, antes de entrar a las placas, si hay algún comentario, ¿no? No. Ah, acá Ian tiene uno, pero si querés hablar en el micrófono porque si no nos sale bien. Hola, hola. Ah, sí, genial. No, pregunta, que es la que menos te gusta, pero no, bueno. Em, sí, sí, estamos atentos, pero me quedó de la anterior parte. Diferencia entre contrariedad y contradicción. Ah, bueno, sí, Sí, pero... Ajá, pero no soy lo otro que dijiste. la sí, contrariedad. Eh, ambos están. La contradicción es cuando una cosa mm,
desimplica totalmente la otra. Por ejemplo, en el análisis de estructuras, en el análisis estructural de los textos, yo digo blanco y la oposición contradictoria es no blanco. La contraria, la de la contrariedad, la oposición de contrariedad puede ser verde, azul. O sea, ese no blanco puede ser otra cosa. Más allá que no nos vamos a meter con la física, que el blanco es todos los colores. No era la mejor idea. Azul. La oposición es no azul, que puede ser verde, amarillo, naranja, rojo. Y esa es la contrariedad. No lo es, pero no implica la total oposición que deja fuera aquello que es el elemento principal. No sé si eso ayuda. Perfecto. Ah, bueno. Bien. Entonces, menos mal. No importa. Acá, acá, la aproximación de sistemas es más bien hacernos preguntas y no necesariamente llegar a las respuestas. Bien. Vamos a entrar por ahí. Vamos a mirar alguna placa de la vez pasada como para conectar con el esquemita teológico. Vamos con la siguiente placa, ¿puede ser? Buenísimo. ¿Recuerdan esta placa de modelos y principios? Claro. Bien. Correcto, muy bien. Modelos y principios. Acá nos estamos metiendo ya con material de Christian Schwarz, donde la pregunta, bueno, la iglesia A y la iglesia B lo quiere copiar. Eso quiere decir, un modelito y lo quiere copiar. Claro, el uno a uno. Lo más probable de la imitación, y si uno ve allá, es, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo va a hacer crecer la iglesia? Y viene un material de algún lugar del planeta, haga estos pasos, A, B, C, y el resultado, desde la mirada sistémica, es que probablemente va a tener un desastre. Pero bueno, porque la A está en un contexto y está en una dinámica de sistema de movimiento, no es fija tampoco, está cambiando. Ustedes mencionaron recién esto de que no es lo mismo a una edad que otra que de otra, está en constante cambio. Entonces, lo que uno hace, aún si lo quiere imitar, lo único que uno puede hacer es una foto fija y la saca. Y eso La bacteria hace A, B. creo que solamente lo usa como una forma de individualizar un poquito las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Schwartz? Que el de la imitación, bueno, de casualidad puede funcionar. O sea, hay una parte de la incertidumbre total en los sistemas que sí puede funcionar. Y aunque la probabilidad va a decir que no, pero hay gente que intuitivamente, porque su intuición es un poco contraintuitiva de por sí, logra encontrar, sin proponérselo, salidas laterales. Pero esto lo que propone es que lo miremos por lo menos. Y en la parte de abajo, ¿se acuerdan que los principios era mirar muchas, en este caso, iglesias, y abstraer algunos elementos? ¿Qué tienen en común las que crecieron y qué tienen en común las que decrecieron? No pasa nada. Bueno, y de ahí uno puede encontrar algunos principios para crear el propio plan, o sea, operativo de la B. Pero ese plan operativo de la B es solo para la B, no sirve para la de al lado. Si acá sacásemos algo para alguna de las congregaciones que están, y va a servir para esa. Tal vez porque hay un montón de cosas en común, más o menos algo. Pero bueno, de A a B generalmente no funciona. No funciona. Porque como A está en un contexto distinto de B, claro, si uno pudiese aislar a A y estuviesen dentro de burbujas, Sí. entonces podría ser. Porque entonces el contexto de la burbuja también sería lo mismo. Pero como estamos en contextos sociales, para mayor o menor alegría, pero estamos, no va a funcionar. Así que esta era una para tener en cuenta, que no vamos a trabajar con la idea de modelitos que copiamos, no, receta, tal vez diríamos, sino tratar de encontrar principios. Vamos con otra lámina. Y me salió. Esa yo no me animé a pronunciarla.
Acá hay otra imagen que vimos, que es lo que Schwartz llama el barril del mínimo, que uno puede hacer el dibujito y después armarlo. Son estos barriles tan viejos que tenían las maderitas, las duelas de madera. Entonces, claro, eso fue clásico hasta que empezaron a aparecer otras cosas, pero siguen teniendo su encanto. Y entonces lo que Schwartz va a decir es que la duela, la maderita más corta, es la maderita, las duelas. Oh, yo busqué en el diccionario después que lo vi acá. Bueno, ahora en el diccionario uno lo pone en el Google, ¿no? Antes uno agarraba el pequeño Larousse ilustrado. Ahí lo que tenemos es que la cantidad de líquido que puede contener el barril, el balde, si eran esos viejos baldes de madera, la cantidad es el límite de la más corta. Siempre también decimos, ¿no? Que en una cadena el eslabón más débil es la fortaleza de la cadena. Y este es un poquito más interesante en cuanto a la relación, la cadena es más lineal, la más cortita. Entonces, lo que Schwartz va a decir es que, bueno, de esa cuestión de tomar principios, que después se convierten en características de muchas, muchas comunidades, para encontrar qué es lo que hay en común, y él identifica 8, acá cuando lo trabajaron las y los colegas jóvenes de aquella época, en realidad agregaron uno más, la 9, pero después la integraron otra vez en las 8, hay un camino muy interesante en eso era 2007, ayer. Entonces, están estas características cualitativas que siempre tienen un adjetivo junto con el sustantivo, y la más cortita que tengamos, o sea, nuestro valor más bajo es el límite que Schwartz va a decir, bueno, es el concepto de asistentes al culto. Sí, la línea la traza la más baja. Y esto, cuando uno comienza a tocarlo, lo que pasa es que descalabra todo, porque uno levanta una, pero hay otra baja después. Entonces puede subir un poquito o se puede romper algo, porque hasta ahí. Ahí es donde rebalsa por ese hueco. Se nos va por ese agujero. Entonces, ¿podríamos avanzar a otra o por ahí si hay algún comentario a esto? Tal vez antes dejemos esta, pero si la ponemos a un costadito, ver si hay algún comentario o pregunta, porque ya lanzamos algo que es justamente una cuestión de sistemas. Nadie levantó la mano, entonces seguimos. Ah, bueno, dice acá Facundo que se disputen y pregunten. No, no es interrumpir, es ser parte del proceso nomás. Por eso hacemos cosas sistémicas. Bueno, ¿Qué dice ahí? Según dones. según dones. Acá entonces identificamos las 8 características que identifica Christian Schwartz, que van a después tener que ver con elementos teológicos. Hay un material que generó la Iglesia Anglicana en aquella misma época con otro estudio y es bastante vieja, bastante vieja. No. Y sí, pero también les gusta hacer un poco de fabulación histórica, ¿eh? A los ingleses. Y que espero que no se me ofenda ninguno. Eh, pero bueno, soy británico, no inglés, así que puedo. Sí, sí. Claro, pero esos son los del sur, así que. No, no, no. Entonces, que son parecidos, pero identifican 7 y que uno mira y dice, bueno, claro, eso también es la llave de lectura que uno usa. Entonces acá identifica estos sustantivos que supongo que ustedes lo ven igual que yo, estaríamos mirando la pantalla del lado izquierdo, las áreas de trabajo, los sustantivos, y aquello que hace a lo dinámico, lo que hace a la biosfera, la vida, lo biótico, dice Schwartz, de poder agregar este adjetivo que es el interpretador. Entonces, en estos 8 que ya los vimos, el liderazgo, para que sea algo, nosotros vamos a decir un poco de sistema, pero dejémoslo a Schwartz, debe ser capacitador. Fíjense que no dice capacitado, ¿eh? No hace falta tener una mesa de sabiondos y sabiondas. Es un liderazgo que
cuando veíamos ahí aquellos 5 elementos de Herscher, decía lo importante de no usó la palabra educación, la capacitación o la información, usa esto, ¿no? Es decir, esa importancia. El liderazgo que necesitan estos procesos sea un liderazgo que esté enfocado en que haya capacitación en todo el sistema, no en autocapacitarse por el tema de que, bueno, la información es poder también, entonces ahí es que esto circule y esto hace que las personas se sientan parte y sean parte. ¿Qué hora es? Ya, 17:30. Oh. Bueno, si nadie reclama, vamos a avanzar un poco, pero empezamos retarde entonces, ¿no? Quizás sí, quizás Bueno, no. vamos para adelante un poquito. Está bien. Eso no es bien, entonces estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Liderazgo capacitador. Ministerios. Bueno, a veces las iglesias hacen su lista de ministerios y entonces los ministerios en la iglesia, que son ministerios, hay que pensarlos como servicios. Y uno puede decir que, no sé, la música, la visitación, están. Según dones, tratar de tratar, porque después, bueno, cuando el sistema se achica y se complica, el tema de los dones se va cayendo. eh, Alguien termina haciendo las cuentas y la tesorería porque nadie lo quiere hacer, no porque tenga el don de hacerlo. Entonces tampoco lo hace con alegría. Entonces, acá hay un elemento, ¿no? Que la gente esté conectada en lo que hace, en aquello que siente que les llena el alma y que es bueno, en clásico lenguaje cristiano, el llamado que se recibe de Dios para algo, que puede ser de todo. A ver, vamos a ir. Bien. Bueno, vamos bajando, porque así no me pierdo y llegamos. Vamos por espiritualidad ferviente. Y la espiritualidad ferviente, bueno, después hay que definir un poco qué entendemos por ferviente, pero por lo menos tiene que ser importante. Uno tiene que poder vivir su espiritualidad con un poco de vitalidad. Las estructuras, para las viejas iglesias, las estructuras tienen que ser funcionales y no porque las hemos tenido siempre. La mayoría de nuestras estructuras respondían a una época. Hoy podemos hacer otras cosas. En otra época, si uno no tenía el presupuesto para reunir una comisión de gente que tenía que viajar, quedarse un par de días, alojarse, comer, y no lo podía hacer. Hoy nos sentamos aquí, estamos sentados en esta sala grande con todos y todas a través del Zoom. Entonces, bueno, ¿incorporamos el Zoom o no a nuestra idea de estructuras? ¿Cómo? No, todos estamos en este viaje de sistemas. Eh, el culto. Y el culto, y acá nos está hablando, sí, debe ser inspirador. Y el culto inspirador uno lo puede encontrar en las estructuras más ortodoxas o en las más modernosas. Así como uno puede ir a un culto en lo más tradicional y ser un terrible bodrio, o puede ir y el culto más tradicional será una experiencia inspiradora, bellísima. Depende de lo que está pasando, ¿no? Y uno puede ir al lugar con la música más modernosa, con todas las bandas y todo, y salir con un vacío de que solo escuchó ruido. Bueno, Schwartz va a decir eso. Entonces, como que no está hablando del formato, ahora sí, ajá, sino de aquello que es contenido. Y después, bueno, más adelante vamos a tener que decir, bueno, forma y contenido tienen alguna relación, pero en los niveles más profundos no es lo superficial que vemos. Lo que estamos viendo en la superficialidad no es lo que está debajo. Acuérdense de aquella cosa de los años 60, ¿no? Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Bueno, y dejémoslo para pensarlo. Células integrales. Bueno, las congregaciones tradicionales no miran con buenos ojos y
Las muy modernosas dicen, esta es la única forma de ser iglesia. Bueno, lo interesante de la integralidad acá es decir, bueno, ¿qué grupos hay que puedan tener cierta integralidad y que a su vez estén integradas al todo y que no sean periféricas, ¿no? Como estar, ser parte? El evangelismo, esa estaba, me parece que era la pregunta recién, según las necesidades. Hay comunidades que están, hay que hacer planes de evangelización y dale, y dale, y dale. Y según lo que sale, según lo que hace falta. Hay mucho evangelismo que se da solamente en el que sigue, como son las relaciones que deben ser afectivas. Si está todo el mundo peleado y de mala cara, ¿qué evangelismo puede haber? O el evangelismo de los martillazos arriba de la cabeza, como la lámina que vimos. Vamos con otra lámina. Sigamos una más. Porque, bien, esto es lo que dejamos entonces para dejar instalado para hoy. Esto es lo que Schwartz trae con el cambio de paradigma, que en realidad eh, uno va a ver que es un modelito de los dos regímenes, un modelito de ley evangelio, una cosa así. Entonces él dice, bueno, hay un polo dinámico y un polo estático. Ustedes, los comentarios que vinieron del Zoom, de un lado y del otro, tanto de la colega y el colega, vienen acá también. Lo estático y lo dinámico, como cosas que están juntas. En el polo estático tenemos, yo no alcanzo a ver bien, pero si alguien, pero creo que tenía una hojita. Técnico, pero este no, este es el que ya está resuelto. Hacer, Sí. hacer. Técnico Hacer. construye orden hacer. Es el Bien, estático. gracias. Eh, Esa es la parte estática. Estática no quiere decir fosilizada, ¿eh? Porque también está quieta, está quieta. La Biblia, la que leemos, es más o menos lo mismo que hemos leído en estos 2000 años. Cambian las traducciones. Bueno, la verdad. La Biblia cambian las traducciones, pero estamos traduciendo, o estamos, dijo el Mosquito, yo no traduzco nada, el mismo texto. Pero después hay un polo dinámico que alguien lo puede leer porque yo no veo. Y dice Orgánico, crece, Poner el micrófono. libertad. libertad y el último es No veo. Acontecer. 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 Es que esa no. Y bueno, son escaneos también que no están. Y el libro está un poquito gastado. Bueno, esas cosas que hay que redibujar todo esto. Pero fíjense que lo interesante de esto es esto que uno impacta sobre el otro. Lo dinámico produce y impacta. Claro. Y lo estático estimula, va a decir Schwartz. Estimula en el sentido de que, bueno, eh, volvemos a leer la Biblia, por decir algo, que está en el polo estático. Eh, Todas las estructuras doctrinarias y todo están en el polo estático. Y no están en una ruptura de contradicción ahí para tomar el comentario o pregunta que tuvimos hace un rato, sino en una tensión que a veces están en contrariedad, pero que se nutren mutuamente. Vamos con otra. Bien, acá empiezan los problemas. Y que acá dice peligros a la izquierda y a la derecha, no es una cuestión política ideológica, es solo como están puestos en el cartel antes. No, 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 es solo cómo están puestas. ¿Qué son? Sí. Ahora, más afuera, en los extremos, afuera, tenemos el monismo y el dualismo, ¿no? Hay un modelo tecnocrático que estábamos viendo la vez pasada y el modelo espiritualista. Entonces, claro, estos son como extensiones extremas
donde se pierde justamente esta dinámica interna, donde Schwartz termina ubicando el desarrollo natural, que es un modelito de los dos regímenes, de la Evangelio, una lectura dinámica, pasan por arriba. Monismo es cuando acá la idea es que hay una cuestión cerrada de una sola visión y el dualismo generalmente es dos separadas. Entonces son como los extremos del peligro. El espiritualismo y el tecnocratismo, diríamos. Vamos con otra lámina. Bien, y aquí, volviendo a la pregunta de Ian, es donde muchas veces terminan estos dos en una especie de relación de contradicción y de pelea, y la Iglesia termina posicionándose en uno o en otro extremo internamente en una serie de peleas que justamente lo que hacen es dejar de lado la dinámica saludable que está entre esta cuestión. O sea, en lugar de, por ejemplo, pensarse como iglesia, decir, bueno, somos, por decirlo de alguna manera, somos estático y dinámico, simultáneamente sinodales y congregacionales, en una relación dinámica, saludable, tenemos congregacionalismos y sinodalismos, ambos, es decir, problemáticos, que entran en una pelea, en lugar de encontrar esta dinámica del todo y la parte, que era, bueno, nosotros no llegamos a verlo, pero capítulo 9 de Herscher, que lo dejamos un poquito para leer. Vamos con otra lámina, porque acá se nos escapa el tiempo y ustedes ya se quieren ir, porque ya se nos viene la noche. ¿Qué propone? Y esto se los vamos a mandar entonces el bueno de Christian Schwartz. Una teología bipolar, llama él, y me acuerdo que el otro día lo levantó así con esta palabra la pastora Ross en un tallercito que tuvimos, donde polo estático y polo dinámico se retroalimentan y entonces tal vez alguno que esté mirándolo en la pantalla nos pueda leer, por ejemplo, dentro del paradigma de los dos regímenes, bipolar o como quieran llamarlo, si lo quieren, a ver, alguno que esté en el Zoom, si el polo estático, El A polo ver, el primer cuadradito abajo de estático. dice doctrina, canon bíblico, ética. Es el Ajá, primer cuadradito. bien. Ajá. Eh, El la colega segundo dice, pastora. Y perdón, del otro lado, pastora, dice, en el polo dinámico, dice fe, palabra de Dios y amor. ajá. Fíjense que no son opuestos excluyentes. La ética y el amor no son excluyentes, pero sí generan una tensión que genera preguntas. ¿Hay amor sin ética? ¿Hay ética sin amor? Bueno, no lo vamos a resolver acá, pero son las preguntas. Y fíjense que entonces, doctrina, no la hacemos, no la hacemos. Pero fíjense que doctrina no es lo mismo que fe. Por eso cuando decimos credo, recitamos, pero fe es un vínculo que Dios establece en el corazón, decimos también. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero no son excluyentes. La doctrina no está en contra de la fe, ni la fe en contra de la doctrina. Se retroalimentan. Palabra de Dios, canon bíblico. El canon bíblico es nuestro, digamos, paquete de libros de la Biblia que más o menos dentro del cristianismo están aceptados, cuáles son, con o sin deuterocanónicos y todas esas cosas. Pero bueno, el canon bíblico está. Y decimos, bueno, a la hora de referirnos a cuál es la norma normans, la norma de la vida de fe de una iglesia cristiana, bueno, es ese canon bíblico. Pero palabra de Dios es cuando el canon bíblico se convierte en predicación, que justamente entra en nuestros oídos y el Espíritu Santo lo traslada al corazón y lo convierte en fe. O sea, el canon bíblico solo no lo hace, pero la palabra de Dios siempre es predicación sobre aquello que es el testimonio que está en el canon bíblico. Bueno, entonces no son lo mismo. Están en tensión muchas veces y lo que hacen es retroalimentarse en conjunto con esa imagencita de arriba. Fíjense que en los extremos, afuera,
A ver, del lado derecho, ¿qué dice el cartelito que está a la misma altura de estos dos? Paradigma monístico. Sí, abajo, ¿qué tenemos? A ver, No, no. Dogmatismo. dogmatismo, claro. Dogmatismo fundamentalista y legalismo. Y legalismo. Y Claro, ahí después- ya están los ismos acá, ¿no? que- Dogmatismo, fundamentalismo, legalismo. Entonces, claro, la doctrina, cuando la extremamos y la sacamos del espacio de lo saludable, se vuelve dogmatismo. El canon bíblico se convierte en fundamentalismo. que- Y la ética deja de ser ética porque se ha despegado totalmente del amor y se ha ido para el otro extremo, se convierte en legalismo. Los escribas y los fariseos leen los mismos textos que Jesús, pero los interpretan de manera distinta porque están ubicados en este cuadradito. Jesús está ubicado en el medio de todo esto porque, bueno, eso es teología de la cruz, que no nos vamos a meter porque es para otro taller. Y del otro lado, en el peligro del paradigma dualístico. A ver, el cuadradito, ¿qué tiene? Aquí, del otro lado. Tiene relativismo, eclecticismo y libertinismo. Bien, ahí estamos cuando se despega de lo otro. Es decir, la fe se vuelve simplemente en el relativismo. Bueno, cualquier cosa sirve. Cualquier cosa sirve. Se fue. Se convirtió en un cualquier cosa sirve. Eh, el eclecticismo, bueno, donde todo está mezclado, sin duda hay cosas que conectan y tocan, pero no todo es lo mismo. Y el libertinismo es bueno, es cuando justamente esa dinámica de ética y amor se convierte en algo donde lo único que importa es la cuestión nihilista de cómo lo vivo yo mismo. O sea, se pierde la cuestión de la dinámica de la otra y el otro, que aparece en la cuestión central, y es solo como hago lo que quiero, construyo mi propio modelo de vida y la vivo como quiero y lo demás no importa. Bueno, esto es como lo va a construir. Sí, 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 así lo va construyendo. No nos va a dar el tiempo para hacer todo, pero está también ¿cómo es? El papelito, se lo vamos a mandar como para que lo puedan mirar un poquito y damos un pasito más y vamos a ir cerrando con las preguntas, comentarios. Bien, acá lo que hacemos ahora es ese que abrimos y que habría que recorrer porque está todo el planteo teológico de Schwartz en ese cuadro anterior. Miramos acá entonces cómo funciona. Es decir, qué es realizable y qué no es realizable. Lo que no es realizable es lo que le toca al Espíritu Santo. Eso no lo podemos hacer. Lo que nos toca a nosotros, sí debemos hacer. Es un poco a donde nos va a llevar Schwartz, en el centro, ¿no? En esto que sigue siendo lo mismo, lo que estimula y produce. Que la iglesia es simultáneamente organismo viviente y también es organización. La iglesia es temporal porque está en el mundo, pero también es espiritual. Es la comunión de los santos y santas de todos los tiempos y todos los lugares, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, que es, traduce en el latín correcto, la comunión de los santos y santas, podemos decir. La iglesia es la comunión de los santos y santas en cuanto a organismo viviente. Y en cuanto a organización, tiene que tener una estructura para funcionar. Entonces, bueno, la parte de organización, Christian Schwartz va a decir, bueno, eso lo podemos modificar, podemos cambiar las estructuras. Podemos cambiar las estructuras de una estructura que no tiene ética o si una estructura ética. Esa decisión lo podemos hacer porque Agustín, Lutero, es decir, los 10 mandamientos Dios los ha puesto en los corazones de todos los seres humanos. Así que ninguno puede decir que no, yo de la ética es algo que tiene que resolver Dios. No, eso está en la tierra. Ahora, la comunión de los santos es el soplo del Espíritu. Eso no lo podemos realizar. Pero eso ocurre. Eso ocurre siempre. Generalmente los bloqueos están en la parte realizable. Entonces, hacia la derecha, la tecnocracia dice, la iglesia es, no alcanzo a leerlo,
La iglesia no sabe. Es realizable. El problema de la tecnocracia es que dice que la iglesia es realizable. Toda. Y el problema es que no. Lo que es realizable es aquello que hace su organización temporal. Ese es el problema de ese modelo. Y el espiritualismo, que es el otro, el del otro, los del otro lado, todos tenemos un poco de todo, no vamos a ser tan de señalar a los demás, dice, la iglesia no es realizable, la hace Dios. Sí, bueno, pero la ética es un tema nuestro. Así que dicen, claro, la iglesia como organismo viviente, la comunión de los santos la hace el Espíritu Santo. Pero la tecnocracia dice que la iglesia es realizable, la hacemos nosotros. La hacemos nosotros. También le marcamos la agenda al Espíritu Santo. Los otros dicen, como, no, todo es agenda del Espíritu Santo, que se arregle el Espíritu Santo. Bueno, no, acá es donde vamos a estar navegando con estos materiales en los próximos talleres. ¿Qué es qué? ¿Qué está dónde? Y cómo se relacionan. Puede que haya alguna imagen más, pero yo creo que estamos cerrando aquí con las preguntas y los comentarios que pueda haber. Ah, el texto de hoy. ¿Y quién es? Con otra lámina. Lo despojaron de todo, vinieron y se fueron dejando los medio muertos. Ahora lo vamos a leer. Lo vio ni hablar, nada, Nada. nada. O sea, hay una opción ética, pero no vamos a. Me voy a enganchar ahora y hay una. ¿Dónde está la opción ética? Gente,